tercer punto, descender para irradiar a Dios. Fuera de la luz de Cristo nada más que hay sombras. Ellas nos envuelven, las sombras. Lo hemos estado viendo con el COVID, las sombras de la muerte. Tú decías, ¿me puede coger a mí? Y le ha cogido a tal amigo mío y ha muerto. Y las sombras de la muerte. O sea, que fuera de la luz de Cristo nada más que hay sombras. Ellas nos envuelven y ello es verdad para todos, pero se experimenta aún más en ciertos momentos de nuestra vida o en ciertos momentos de la historia. Las sombras de la muerte, del pecado, de la pandemia, de la guerra, el miedo, la incertidumbre. Ahora decía, la huelga de transporte, empezarán a faltar alimentos, pueden faltar medicinas, pueden faltar gasolina, puede faltar, todo va subiendo, la incertidumbre, pero nosotros en la confianza en Dios. Pasar de todos esos miedos, que se apaguen, la confianza en Dios y hacer lo que esté en nuestras manos. La luz de la transfiguración de Cristo nos anuncia que desde ahora ha comenzado en nosotros la obra de la resurrección. Y esto nos llena de esperanza. No podemos perder de vista que Cristo está glorioso y resucitado y que nosotros resucitaremos con Él. Que hay que vivir en el cielo. Como dice San Pablo, lo diremos en la lectura de hoy, de la tarde, somos ciudadanos del cielo. Vivir en el cielo, aunque estemos en la tierra. Pero puedo vivir en el cielo si vivo en la Santísima Trinidad con la Virgen, si ese es mi hogar. El apóstol Pedro, que vivió este acontecimiento de la transfiguración, nos describe en una de sus cartas el verdadero sentido de la transfiguración. Él nos indica así una actitud propia de la vida cristiana. Estamos en la noche. En medio de estas tinieblas brilla una luz. Clavemos sobre ella nuestra mirada. La segunda carta de Pedro 1:19. Dice, clavemos en él nuestra mirada hasta que despunte la aurora y se levante en nuestros corazones el lucero de la mañana. La aurora de nuestra vida, el lucero de la mañana, es Cristo. Es Cristo. Es el sol que ilumina la tierra. Es un nuevo amanecer cada día. Es Cristo. Es la belleza cuando sale el sol y se ilumina la tierra. Cristo es el que ilumina los corazones. En tu oscuridad, en tu corazón algunas veces oscuro, deja que penetre la luz de Él. Un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, pero con Él. ¿Por qué buscar lejos lo que está cerca? A veces, sin tener fe ni paciencia, quisiéramos prodigios y milagros, signos inmediatos y visibles. ¿Y por qué Dios no arregla esto? ¿Y por qué Dios no pone y le pasa algo a Putin y se acaba la guerra? ¿Por qué? ¿Y por qué el hambre en el mundo? ¿Y por qué el sufrimiento de esta persona en la enfermedad? ¿O por qué esta persona está siempre cuidando enfermos y su vida no sale de su casa nunca? Siempre ahí sacrificada. Eso. Y después nosotros nos quejamos cuando nos van las cosas bien y no tenemos, sino que este me dijo, que el otro me dijo, me dejó de decir. Y por eso ya se lía, es un egoísmo tan grande, no nos podemos quejar absolutamente de nada. Pongamos más bien nuestra mirada con perseverancia en la luz, hasta que aparezca en nuestros corazones
la estrella de la mañana. Hay días que hay que parar todo y buscar la luz. Hay que parar, para eso está el Santísimo, para eso está el Señor, para eso está el Sagrario, para buscar esa luz. Permaneciendo delante de Dios podremos desde ahora verlo todo a la luz de Cristo, desde la mirada de Cristo y con el amor de Cristo. El amor de Cristo que salva. Considerar a cada ser humano bajo la luz de Cristo glorioso, porque a toda la creación llega la luz de Cristo. Esto se representa en los iconos, el icono de este icono del descenso a los infiernos, está en colores marrón y eso, pero debería de ser la vestimenta blanca, pero hasta los blancos que tiene este de aquí, esta figura de aquí, no, la de al lado creo que es Jonás, esta no recuerdo, pero ese blanco llega también, el reflejo de la gloria llega a toda la creación. Entonces cuando se representa el icono, el blanco del resucitado tiene que tocar a toda la figura de alguna manera, llegar como un rayo, algo de luz. ¿Por qué? Porque Él está glorioso y resucitado, por tanto, incluso en mi oscuridad, en mi eso, algo de luz me llega. Que en cada uno, incluso en quien no cree en Cristo, brilla el reflejo de la imagen del Creador. Nuestro prójimo no es necesariamente aquel que nos resulta simpático, sino el ser humano herido por la vida, aquel que está allí al borde de nuestro camino. No es tan solo aquel por quien experimentamos una inmediata amistad, es también ese por resultarnos a primera vista indiferente, merece más que nadie ser contemplado con la mirada de Cristo. ¿Quién puede contemplar con la mirada de Cristo? Los que son seguidores de Cristo. Considerar bajo esta luz al cristiano, ver en él ante todo al portador de Cristo, el cristiano como portador de Cristo. Renunciar a lamentarse de todo lo negativo que hay, tal vez en él para tener en cuenta sus dones, la obra positiva de Dios, la lucecita depositada en él. Nada renueva tanto como descubrir la esperanza viva que atraviesa a tal o cual testigo de Dios. Todos somos iluminados por Cristo, y más los cristianos, y más el que abre el corazón a Dios, el que se siente discípulo y apóstol. Entonces, centrémonos en la obra positiva de Dios, en lo que Él va haciendo en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Él está actuando siempre, nunca descansa. Ser testigos de la luz de Cristo, nosotros. Verse también uno mismo a la luz de Cristo. En lugar de dejarse detener por nuestra maldad, nuestras imposibilidades que siempre tendremos. Saber depositar todo ese fardo en particular a través de la confesión. Y habiendo recibido el perdón, vivir de inmediato de él, ya que uno no vive de su sentimiento de culpabilidad, sino de la presencia de Cristo que ora en nosotros. El Espíritu que viene a orar en nosotros. Eso es lo que el Espíritu, la presencia es lo que nos da vida. La presencia del Espíritu en nosotros, recibimos la vida. No hay conversión sin oración. La oración nos hace pasar de la culpabilidad al arrepentimiento
y nos lleva hacia la santidad. Los sentimientos de culpabilidad no nos hacen crecer. Estancan el camino de vida cristiano. Nosotros estamos llamados a crecer en santidad. No somos perfectos, pero estamos llamados a la perfección. Y con sentimientos de culpabilidad no podemos avanzar. Dios perdona tu pasado, nos reconciliamos y tenemos el presente, el futuro en las manos de Dios. No sabemos cómo será el futuro, pero el hoy de Dios con Él, en gracia, feliz, en paz, con esperanza, con alegría, los frutos de la vida en el Espíritu, avanzando. Si yo no transmito esto, si yo no soy animador de la fe de otros, entonces no soy cristiano, no estoy contagiando la fe, no la estoy dando a los demás. Por tanto, es como una iglesia encerrada en sí mismo. No, la fe es para extenderla. Considerar y mirar toda la vida, toda la creación bajo esta luz de Dios, ya que en su origen toda la creación fue concebida dentro de la plenitud de Dios. Una planta que no se orienta hacia la luz se marchita. Una planta que no se orienta hacia la luz se marchita. Un creyente que se niega a mirar la luz e incluso quiere ver únicamente las sombras, se orienta hacia una muerte lenta, no puede crecer y edificarse en Cristo. Una muerte lenta. Entonces, problema, hay personas que están en la iglesia y nunca crecen, estancados. Nunca crece en gracia, nunca crece en santidad, nunca crece en eso que nos quema por dentro, que es la llama del amor de Dios y la acción del Espíritu y ese fuego que tenía la iglesia primitiva. O sea, el que se centra solamente en ver su sombra, en ver su pecado, en ver mal solamente, pero sin ver la luz de Cristo, entonces esa persona se va muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es reconocer la luz de Cristo, ver a Cristo, contemplar a Cristo, y entonces todas esas sombras se caen y quedas iluminado por Él. A los apóstoles llevados aparte a la montaña les fue dado presentir visiblemente lo que les estaba reservado para el día en que llegaran a ser uno con Cristo en Dios. Poco a poco Cristo transforma y transfigura en nosotros todas las fuerzas rebeldes, contradictorias, todos esos estados de semi-inconsciencia que está ahí en el fondo de nosotros mismos y sobre los cuales la voluntad no ejerce a veces ningún dominio. Nuestras profundidades turbias, inhabitadas e incrédulas llegan entonces a transfigurarse con la luz de Cristo. Pero es dejar hacer a Dios. Hay personas que hay temas que, mira, de esto no hablamos de esto, que en esto me encuentro bien, pero de esto no, porque esto me hace daño. Yo no quiero, en el fondo no quiero conversión, no quiero la luz de Cristo. Claro, lo que estoy hablando es muy exigente, pero no vaya a creer que es cosa que yo reflexiono y pienso. Son cosas que me tengo que aplicar a mi vida constantemente. Y es una lucha, es un combate. No es fácil. Resulta entonces posible afirmar a ciertos seres convencidos de ser fracasados que en la paciencia de Dios nada se ha perdido. No somos fracasados.
Cristianos eminentes como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila comenzaron bastante tarde una vida nueva. Ellos que condujeron hacia Cristo a tantos hombres y mujeres hablan del fuego encendido con toda la leña de su pasado. Es como decir, mira, este pasado me hace daño, no quiero saber nada de esto. No, ese pasado, tú estás donde estás por ese pasado. Y gracias a ese pasado y cosas que no te gustan de tu pasado, tú estás donde estás. Pero ahora ya eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Para quienes se hayan marcado por el sufrimiento y por la cruz de Cristo, llegará el día en que podrán arder con una llama que será alimentada con todo su pasado. Entonces sabrán que nada existe sin motivo y que nada está perdido en Dios. Cristo no vino a aniquilar al ser de carne y hueso. Él no quiebra lo que está en nosotros. Él no vino a abolir sino a dar cumplimiento. Cuando la noche se hace densa, su amor es un fuego. Pero nosotros nos centramos más en cómo estamos, qué es lo que siento, cómo estoy. Y el seguidor de Jesús se ha olvidado de Él para vivir tras Él. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. No cómo estoy yo, cómo me siento. No, ¿qué siente Cristo? ¿Qué ve Cristo en mi vida y qué ve en nuestra vida y en este mundo? Y estar ahí con Él. Una herida que tal vez se abrió en el preciso momento en que hubiéramos necesitado una comprensión infinita y no había nadie a nuestro lado. En todo hombre, en toda mujer hay una herida abierta por los fracasos, las humillaciones, la mala conciencia, fruto de los moralismos y psicologismos. Hay personas que pasa de todo y hay que cualquier cosa y se centra en eso, en un moralismo, pero no le hace crecer, porque Cristo no es el centro, sino es que yo cometí este pecado o me pasó esto. En el fondo es un egocentrismo. Es Cristo el que te puede liberar. Gemir sobre esta herida nos convertiría en un tormento, una fuerza agresiva contra nosotros mismos y contra los demás, en particular más cercanos a nosotros. Por eso hay personas que siempre están como heridas y siempre están pues viendo los defectos de los demás, viendo que tienen que corregir los demás y, o sea, en el fondo viendo la mota en el ojo del hermano y no viendo la viga en el suyo. Transfigurada por Cristo, la herida se convierte en una fuente de energía, un manantial creador del que brotarán comunión, amistad y comprensión. Al igual que la luz de Cristo trabaja el corazón de nuestras tinieblas interiores, opera también dentro de la opacidad del mundo. Dios asume así la humanidad, viviendo en el corazón de una humanidad que no puede creer. Un cristiano es un portador de Cristo. Discretamente Él comunica la misma presencia de Dios. Los apóstoles contemplaban a Cristo transfigurado y anhelaban permanecer en la luz deslumbradora, pues comprendieron que estaban viviendo un momento excepcional de su existencia, pero tienen que descender de la montaña y en adelante ver brillar la luz de Cristo en la iglesia naciente, en ellos mismos y en el mundo. Y ello es verdad para cada creyente, tiene que descender para irradiar a Dios, para ser portador de paz y de reconciliación
en las divisiones de la familia cristiana y en los desgarrones de la familia humana, de tal forma que a través de la luz de Cristo en nosotros, inclusive aquel que no puede creer, sea, sin que él sepa cómo, encaminado hacia la esperanza de Dios. Nosotros somos portadores de la luz de Cristo. Entonces no es que tengo que ser portador de la luz de Cristo, sino que soy. No es que tú tienes que ser luz del mundo, sino que eres luz del mundo. Compórtate como lo que eres. Ese es tu ser.